bienvenidos al episodio 48 del podcast. Hoy, en el podcast de Soy Como, hablaremos de la relación del sistema inmunológico con las hormonas. Descubriremos cómo debe ser la inmunidad ideal y cómo se ve afectada con la llegada de la etapa de la menopausia, por ejemplo. Y lo haremos con, diría, una de las maestras de la medicina integrativa en España. Licenciada y doctora en Medicina y Cirugía, Josepa Rigau está formada con másters universitarios de Medicina Biológica y Antienvejecimiento, Farmacogenética, Farmacogenómica, Medicina Personalizada y Medicina Ambiental. Y es una gran experta en microinmunoterapia. Además, es presidenta de la Asociación Española de Inmunomicroterapia. Como siempre os digo, os espero en la comunidad Soy Como, donde hablamos a fondo de todos estos temas. Y hoy aprovecho la ocasión para explicar que el patrocinador de este podcast, que es Naturs Plus, acaba de lanzar justo la línea Inmune con 3 productos para la inmunidad de última generación. Ahora sí, doctora Rigau, bienvenida. Gracias. Es un placer estar con vosotros hoy. Bueno, para nosotros más, sin duda. Hoy seguro que vamos a asistir a una clase magistral, no tengo ninguna duda. Hace muchos años que sigo a la doctora Rigau y nunca había tenido la oportunidad de entrevistarla, cosa que no ha pasado con algunos invitados que, como veis, pues yo los había entrevistado cuando yo empecé y ahora vuelven a pasar por el podcast porque son los tótems, ¿no? Pero con Josepa, mira que te sigo, no había tenido la oportunidad. Y seguro que es la primera vez que vienes, pero quizá no es la última, porque la gente yo creo que hoy va a aprender mucho contigo. Vamos a empezar por el principio. Eso de la inmunidad está muy de moda, a ver cómo lo enfocamos hoy. Pero ¿cómo debería ser la inmunidad, doctora? Bien, claro, la inmunidad se clasifica de muchas maneras y se dice de muchas maneras, pero principalmente lo más importante y la idea que tenemos todos es que la inmunidad nos defiende. Entonces tenemos el concepto de que la inmunidad es quien nos defiende contra algo que nos puede atacar. Pero tenemos que pensar que para poder identificar algo que nos ataca, primero nos tiene que reconocer a nosotros como somos. Y en este proceso es donde recordamos a lo que hacen los niños pequeños, ¿no? Los niños pequeños, a medida que van creciendo, va madurando su inmunidad. ¿En qué madura? Madura en conocer al individuo como es, sus características, qué ambiente le rodea, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para poder identificar lo que viene de fuera y de esta manera el papel fundamental de mi inmunidad es reconocerme a mí como soy para poder identificar y atacar lo que viene de fuera, lo que yo no soy. Este es el papel fundamental de la inmunidad. Y esto decimos, por una parte me tiene que reconocer a mí como soy, para que no se equivoque, y de esta manera poder identificar lo que viene de fuera y tenerlo que atacar si es necesario. Esto sería el papel de la inmunidad. Vale, vamos a hablar de los peligros, ¿no? Que aparecen para que esto no pase. A ver, en principio la inmunidad, fíjate, en este reconocimiento es muy importante los niños pequeños, esta primera etapa de la vida. Yo digo, fijaros que los niños pequeños, todo lo que cae a su alrededor, ¿qué hacen? Se lo ponen en la boca. Llega el dedo del vecino, va a la boca. Encuentran una planta, coge un trozo de hoja y va a la boca. Encuentran algo en el suelo, es decir, todo pasa en la boca. ¿Por qué? Porque el 85% de las células de inmunidad se encuentran protegiendo mucosas. Y es como madura la inmunidad. Y cuando está madurando esta inmunidad, no solo me reconoce mis células y yo como soy, sino el ambiente donde vivo. Y de esta manera, mi inmunidad tolerará las bacterias que viven conmigo, lo que se encuentra en mi casa, lo que yo voy comiendo. Por eso son microdosis que van apareciendo en la boca. Ese niño que va pasando todo por mis mucosas, como enseñándole a la inmunidad y decir, mira qué plantas tengo en casa, mira qué gato vive conmigo, mira al vecino qué dedo es. Y de esta forma mi inmunidad hace esa composición del lugar de yo cómo soy y en qué ambiente vive. Y de esta forma va madurando hasta que llegamos a la edad juvenil, y en ese momento, como aquel que dice, la inmunidad ya tiene el conocimiento de yo cómo soy, y a partir de ahí ya me defiende eficazmente y tiene esa capacidad de poder responder ante cualquier agresión. Vale. ¿Problemas que puede tener? Pues bueno, desde que esa integración de esta información
no sea adecuada por un problema de mucosas, de barreras, que han entrado antibióticos y nos hemos cargado la mitad de las bacterias que están conmigo, tienen que hacerse otra vez. Es decir, pueden haber en todo este proceso múltiples accidentes, entre comillas, ¿no? Que es cuando Pero nuestro sistema inmune pierde tolerancia, lo nombras así, ¿verdad? pierde tolerancia, es decir, ese conocer ese patio hace que yo no ataque todos estos elementos, ¿no? En el momento que yo desconozco algo, lo puedo atacar y a lo mejor no tiene sentido atacar una planta porque yo no me la voy a comer ni me va a hacer daño. Ujú. Entonces yo puedo reaccionar o la inmunidad se altera, reacciona y puede reaccionar de dos maneras principales, o inflamando, que es la respuesta que le llamamos TH1, o haciendo una reacción alérgica exagerada contra algo que yo tendría que tolerar, que es la reacción TH2. Entonces yo puedo inflamarme o puedo reaccionar alérgicamente, que es un exceso de respuesta ante una cosa que yo tendría que tolerar. Y en esta situación le llamamos que se ha roto esa tolerancia, ¿no? ¿Y en función de qué a un individuo la cosa le peta por el TH1 o por el TH2? Porque es verdad, hay quien dice que eso del inflammaging le ha cuadrado al dedillo porque nota Sí. la inflamación sistémica en el sistema inmune, Uh -huh, digestivo, uh -huh. endocrino, y hay otros que ya de pequeños es el típico niño con múltiples alergias y dices, ¿y al otro porque esto no le ha pasado? Y las intolerancias y las alergias serían la vía TH2, ¿eh? Sí, exacto. O sea, Es o una o decir, la otra. o una o la otra. Es muy difícil que a veces se encuentren las dos. Claro que fíjate que cuando hay mucha inflamación y una inflamación no controlada, no bien controlada o mantenida en el tiempo, evoluciona ¿a qué? A enfermedad autoinmune. Hmm. Es decir, un exceso de respuesta inflamatoria no bien controlada, el riesgo que tenemos es una enfermedad autoinmune. ¿Por qué? Porque donde hay inflamación hay destrucción. Si hay destrucción y entre ellas son células propias mías, la inmunidad puede estar en contacto con partículas de mis células que no tendría que verlas, que no tendría que existir libres. Y cuando esto sucede, ¿qué pasa? Que si al mismo tiempo me he encontrado un plátano, me he encontrado un huevo o me he encontrado un virus, puede haber una información cruzada ahí y entonces aparece que en vez de atacar el virus o el plátano, ataco las células que en aquel momento se habían puesto intermedias. Y esto es uno de los mecanismos más habituales donde se desencadena una enfermedad autoinmune. Es decir, tanto una respuesta TH1 inflamatoria como una TH2 alérgica en el extremo no son buenas. Eso ya lo he deducido, no sé cuál es peor, pero ¿en qué condición el cuerpo decide reacción alérgica en vez de inflamación? Esta respuesta que decimos no inflamatoria, que a la larga sería una alergia, normalmente se ponen en marcha cuando hay procesos, por ejemplo, de parásitos, de hongos, es decir, a un tipo de infecciones que provocan la liberación o la respuesta de un mecanismo que no es el típico contra una bacteria, ¿no? Entonces, cuando entra este mecanismo a trabajar, que es esta vía, esta segunda vía que tenemos más importante de defensa, cuando no se para, se cronifica o se llega al extremo de no control, acabamos con alergias. Cuando dices alergias, ¿por dónde vas? A Todas. la suma, todo tipo de alergias, de asmas, de urticarias, todo proceso donde hay una gran actividad de un tipo de células que normalmente sí que las encontramos en proceso inflamatorio, pero están al control de mi inmunidad. Cuando estas células no están controladas, liberan mucha histamina, liberan muchas sustancias que provocan mucha vasodilatación, picor, etcétera, etcétera, es cuando encontramos enfermedad. Ahora, esa respuesta es fisiológica Mm. delante de según qué patógenos. Pero si ese patógeno persiste, va alterando la mucosa, va creando respuesta inflamatoria, esa respuesta primera que provoca favorece que La aparezcan
la Las autoinmune. alergias y O sea, vas de no, la 2 a las la uno. alergias. Entonces, Josepa, ¿puede ser que de TH2 pasemos a TH1? Es decir, que tengas muchas alergias y acabes por inflamación desarrollando una enfermedad autoinmune o no. A ver, son formas de trabajar de la inmunidad, es decir, normalmente quien trabaja proinflamatorio raro tiene un proceso alérgico y las personas que son alérgicas pocas veces nos encontramos que sumen autoinmunes. ¿De acuerdo? ¿Por Vale, qué? vale. Porque es un mecanismo que tiene cómo trabaja la inmunidad. ¿Eh? Es como si yo voy en tren, no voy en coche, voy en tren. Ya, ya, Pues la ya. inmunidad es lo mismo, ¿no? No, además es Sí, que yo creo que la gente, si lo piensa para ella misma, sabrá perfectamente si es de una clase o de otra, porque es como tu exacto. talón de Aquiles. Bueno, la gente que tiene autoinmune ya por diagnóstico, y hay tanta que lo sufre que ya lo sabrá. Pero es verdad también, el niño alérgico dice, no, es que tenía alergia al polen y ahora le han encontrado también lactosa, fructosa sorbitol o no acabamos de saber, ¿no? Exacto, pero fíjate que lo acabas de decir perfectamente bien. Ahora ha aparecido la lactosa, el sorbitol y tal. ¿Por qué? Porque es la manera como ese camino que ha emprendido la inmunidad de romper la tolerancia en esa vía, pues siempre responde de esta misma forma. Y en cambio, la que responde por la vía inflamatoria siempre responde de la vía inflamatoria. Por eso las personas que tienen una enfermedad autoinmune, el riesgo es que vayamos sumando otras autoinmunes. Claro. Y Y las esto es alergias nos pasa lo mismo. claro. Me da la ¿Eh? sensación que la primera es como de enfermedades más graves, ¿eh? Por eso, no sé. Fíjate, claro, pero yo llego a ese diagnóstico después de un largo periodo que ya ha habido ese parásito o ese hongo o ya ha habido procesos inflamatorios que muchas veces no le damos la importancia, que tengo gases, ¿sabes? Que hay algo que me sienta mal o que realmente pues hay una articulación que me molesta o que sigo teniendo algún tipo de inflamación o marco positivo a una serie de proteínas inflamatorios pero como siempre sale, pues no le doy importancia o el médico no le damos la importancia que tiene. Y ahí nos encontramos que de un día, otro día, segundo día, ¡pum!, aparece lo que llamamos la enfermedad. Es decir, la respuesta de la inmunidad es correcta, pero cuando se mantiene en el tiempo, el riesgo es que dé un paso más y entonces entro en patología inmunológica. ¿Con qué tipo de pruebas diagnósticas te gusta trabajar, Josepa? Uf, Con bueno, todo, ¿no? claro, es decir, muchas veces es difícil entender qué le está pasando a la inmunidad y dónde se encuentra. Ya, Fíjate que cada vez que ha habido una pandemia, dile SIDA, dígale COVID, hemos hecho un salto vertiginoso en el conocimiento de la inmunidad y ahora estamos en uno de ellos. Porque tanto en diagnóstico como entender el qué está pasando en esa inmunidad, en conocer la inmunidad, porque es una gran desconocida de la inmunidad. Al no tener un órgano único donde podamos ir a estudiar qué pasa, sino que la inmunidad está en todo mi organismo y forma parte de todo mi organismo, como órgano regidor que es muy difícil de estudiarlo. Y además tiene un lenguaje que nos ha costado mucho de entender. Y cada vez que hay un proceso de estos que afecta a una gran población, hacemos un paso de gigante en el conocimiento y en el diagnóstico. Y esto lo estamos viendo en este momento con la pandemia que estamos sufriendo. Entonces, ¿hay analíticas específicas de inmunidad? Sí. Conocer cómo está la inmunidad, si estoy en este camino o estoy en el otro, si hay un proceso inflamatorio, todo esto se puede saber hoy en día. Saber cómo está mi inmunidad de mucosas en relación a la inmunidad celular o la inmunidad que fabrica anticuerpos, lo podemos saber perfectamente bien. como estamos al principio, para no romper esta inmunidad que decías, cuando ya se ha roto puede aparecer una vía o la otra. ¿Qué debemos hacer para no romper la inmunidad, para protegerla? Vale. Proteger la inmunidad quiere decir que responda correctamente y no darle mucho trabajo. Ujú. Es decir, si hemos dicho antes que el 80 y pico por ciento de las células de inmunidad se encuentran protegiendo mis mucosas, y mis mucosas quiere decir desde nariz, boca hasta el último agujero de mi tubo digestivo, todas estas mucosas están protegidas por células de inmunidad. Entonces, si yo le doy mucho trabajo a esta inmunidad, llegará un momento que romperé esa tolerancia. Y esto es lo que tenemos que evitar. Y hoy en día tenemos
tal input, tal entrada de tóxicos, sustancias, vamos a dejar en que son sustancias no nutrientes. Por lo tanto, si no es un nutriente, mi cuerpo lo tendrá que eliminar. Y para eliminarlo y saber que no es un nutriente, yo tengo que ver qué es. Y este es el trabajo de mis mucosas y de mi inmunidad. Saber con qué estoy tratando y si lo tengo que expulsar o no, o lo tengo que atacar. Y identificar cuando me llegan 100 sustancias nuevas cada día, pues evidentemente le estoy dando mucho trabajo. Y en este trabajo hay el riesgo de provocar la rotura de tolerancia. Que si llevamos una alimentación saludable o no, todos lo sabemos, si somos sedentarios o no también, si dormimos bien por las noches o no también, si tenemos estrés o no también. Lo que no sabemos tanto es este cóctel de los tóxicos malditos que ya, como no se ven, ya no tienes... y además no puedes saber si tu cuerpo, a diferencia de otro organismo, quizá los está tolerando peor o mejor y los está expulsando peor o mejor. Y aquí ya meto el hígado también, ¿no? Es como un poco desesperante que de forma casera los pacientes estemos todo el día pensando a ver si me viene el metal pesado por la izquierda o por la derecha, ¿no? Es Mira, como, ¿y yo qué hago con eso? Mira, no, hoy en día casi podemos decir que no hay ningún alimento que no te lleve alguna cosita más. Alimento en general, ¿eh? Es decir, desde las verduras, todo lo que es proteína animal, vegetal, de mar, de montaña. Es decir, toques lo que toques, el suelo, el mar, el que sea, allí siempre hay residuos y cada vez más. ¿Qué pasa? Si yo, por ejemplo, cojo todas mis verduras que lleven del mismo campo, esa tierra donde se cultivan esas verduras que yo compro puede tener alguna carencia de algún mineral, por ejemplo, o acumular cadmio o acumular algún metal que está en la tierra pero en pequeñas dosis, pero claro, si yo estoy comiendo toda mi verdura, toda mi fruta del mismo sitio, voy a acumular esa sustancia que se encuentra en esa tierra un poquito más de la cuenta. O sea, mejor Entonces, repartir juego para que el tóxico esté repartido. justo, es decir, lo malo que existe hoy en día es que siempre vamos a comprar al mismo sitio, siempre compramos del mismo origen y ahí está el fallo. Ostras, yo que siempre digo que soy una compradora infiel porque cambio de tienda, de recorrido, de calle, de todo. Pues lo haces muy bien. Mira, pero Haces no sabía ni perfecto. que lo hacía bien por este motivo. Es decir, si yo cojo una verdura que me venga de Lérida, otra que viene de Murcia, otra que viene de La Rioja, otra que viene del Maresma, otra que viene de tal, no voy ni a acumular las sustancias que se encuentran en esa tierra, ni me va a faltar carencias porque cada uno es más rica de una cosa u otra. Eso serviría también por el tipo de pauta alimentaria o dieta, porque yo sí lo he reflexionado en periodos que he estado haciendo dieta cetogénica, de Sí. pensar que la fuente, ya no hablo de si mi organismo aprendió a vivir con otro sustrato que fuera la Uh-huh. grasa y no los carbohidratos, sino en Sí. general la variedad de la comida, ¿no? Que se simplificaba y yo ya lo veía por mi diversidad bacteriana que iba un poco a menos, aunque Sí. a nivel de inflamación, de enzimas y de capacidad de digerir, claro, como había tanta restricción de carbohidratos, pues me sentía mucho mejor. Pero sí Sí. que en el tema de la diversidad yo me notaba como con un campo de actuación muy reducido. Mira, yo les digo, fíjate, tú te pones delante de una parada de, por ejemplo, en el mercado de aquí en Tarragona de pescado y no tienes días al mes para terminarlos todos los tipos que hay. Es decir, hay tan variedad que es delito repetir siempre lo mismo. Es decir, hay personas que tú les preguntas, yo en mi historia clínica siempre pregunto, ¿cuántas dosis de pescado blanco comes a la semana? Pues te dicen 2 o 1. ¿Y qué comes? Rape. O como tal. Y digo, ¿y no hay otro pescado para comer? ¿Solo rape? Es que es más fácil, tal cual, y siempre compro esto. Esto no es variedad, esto no es mantenerse en salud. ¿Por Muy qué? bien. Porque cada fuente de proteína, cada macronutriente, te lleva a unas proporciones de aminoácidos diferentes.
Y si tú siempre estás comiendo el mismo, puedes favorecer la concentración de un aminoácido más que otros. En cambio, si cada alimentación es diferente, son diferentes pescados, diferentes tipos de carne, esta me viene del Pirineo, la otra me viene de Galicia, la otra me viene de no sé dónde. Cada uno está rica en alguna cosa y si lleva algún tóxico, no voy a acumularlo. Vale. Me gusta más pensar la variedad para los aminoácidos que la variedad para que no haya tanto cadmio. Pero es que es así. En positivo. Fíjate, Más nutrientes. Muy bien. Nuria, hay territorios y terrenos que conocemos que hay mucho cadmio o que hay mucho tóxico. Entonces, si tú compras siempre, imagínate los espinacas todos de allí, o una verdura que las haces al vapor, te estás comiendo todo lo que hay allí. Un tóxico del que no se habla mucho porque a la gente le falta información y tú, como estás tan documentada en todo, te lo pregunto. El tema de el wifi o los campos electromagnéticos. ¿Esto es un ¿Vale? tóxico en toda regla que está demostrado científicamente que nos daña la salud? Es un esposoma más, es decir, es un elemento que me puede perturbar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es decir, mi organismo, yo que he estudiado mucho láser, que es un campo electromagnético, ¿de acuerdo? Cuando estudiaba todo esto, es decir, mi organismo, desde el punto de vista eléctrico, no soy magnético, soy eléctrico. Es decir, siempre hablamos de campos electromagnéticos. ¿Por qué? Porque no los puedo separar. Un campo de energía siempre van magnético y eléctrico juntos. Entonces, ¿qué interacciona con mi organismo? Normalmente consideramos el eléctrico. Yo soy eléctrico, mi corazón es eléctrico, mi cerebro es eléctrico, mis neuronas son eléctricas. Es decir, hay una comunicación eléctrica entre unas células y otras. ¿Qué pasa? Si yo cambio donde están los minerales, los cambio por metales, voy a responder, voy a resonar muchísimo más a los campos magnéticos. Ya lo tenemos. ¿Dónde se encuentran sobre todo estos metales, estos minerales? Formando parte de receptores, formando parte de las membranas. Entonces, si en una membrana tendría que haber un mineral y resulta que en vez de mineral yo estoy llena de metales, ¿los metales dónde se colocan? Donde tendría que haber un mineral. Desplaza ese mineral y se queda ese metal. Ese metal tiene un campo magnético que puede resonar con una longitud de onda que venga de donde sea. Al resonar, ¿qué hace? Que ese receptor se mueva, esa membrana se mueva y yo tenga un disruptor, es decir, una cosa que yo no quisiera hacer, la estoy haciendo. Y no la estoy haciendo porque yo quiero, la estoy haciendo porque está activándose por un campo electromagnético que me viene de fuera. Por lo tanto, normalmente las personas que son más sensibles a los campos magnéticos decimos que tienen más carga metálica en su interior. ¿Y cómo lo sabemos? Entonces se mira. Miramos que puedes hacer una prueba de provocación que se llama para ver qué está saliendo por orina. ¿Por qué? Porque en mi organismo un metal no lo deja libre por la sangre. Rápidamente, yo digo, el cuerpo tiene una alfombra donde guardamos el polvo que nos sacamos en el día, ¿no? Pues la alfombra de mi cuerpo es la grasa. ¿Y dónde está la grasa? En las estructuras de las membranas. Y la grasa subcutánea. Entonces, en este sitio, y fíjate, el hígado cuando no puede quitarse según qué tóxico, ¿qué hace? Un hígado graso. ¿Vale? Es decir, que los tóxicos van llegando. Yo tengo un sistema de limpieza y este sistema de limpieza tiene que trabajar cada día. Cada día el hígado, desde el mediodía hacia la noche, limpia y hace su trabajo. Ahora, ¿Cuál es este sistema de limpieza, doctora? La detoxificación hepática. ¿Y cómo lo haces? Queremos saber. Cada día, igual que decimos que el hígado fabrica por la noche hormonas o colesterol, durante la mañana se dedica sobre todo a la digestión y a recibir todo lo que llega de la alimentación y del mediodía hacia la noche lo que hace es limpiar.
y sobre todo hígado quien se encarga es lo que le llamamos de fase 2 de la detoxificación. Fijaros con una ciudad. Cada piso, cada apartamento baja la basura al contenedor en la calle. Os imaginaros que cada célula cada día saca su basura al torrente sanguíneo. Pasan los recogedores de la basura y lo lleva ¿dónde? Pues donde se recicla la basura. Y allí nos encontramos la vía donde va el cartón, el plástico, los metales, las sustancias químicas, etcétera, etcétera. Pues ese centro de reciclaje en nuestro organismo se encuentra en el hígado. Y el hígado tiene diferentes vías de enzimas que lo que van haciendo es metilar, sulfatar, acetilar, etcétera, etcétera. Y según la estructura del elemento que llega, va por una vía o va por otra. ¿Y va más rápido o va más lento? Que yo, mira, he descubierto que voy muy rápida en la fase 1, muy lenta en la fase 2, o sea, un tapón. Exacto. Entonces, no fase 2, que tiene todas estas vías, puede ser que genéticamente, imagínate que en una planta de reciclaje de cartón, pues tú tienes contratado 5 personas y en otra planta de cristal, pues tengo 20. Claro, no van a trabajar igual. Pues esto lo determina mi genética. Y hay personas que una vía les va muy bien y otra vía es más lenta. Nunca tenemos una totalmente parada, pero no es lo mismo tener 5 trabajadores que tener 20. Mientras esto no lo sabemos, puede haber un genérico para hacer lo que debes hacer de desintoxicación por la tarde y por la noche, que por cierto dices desde el mediodía y yo lo desconocía, pensaba que el gran trabajo del barrendero pasaba solo de madrugada, como los Reyes Magos. Y ahora con Josepa he visto que esto está pasando por la tarde, sí, a la hora de la merienda. Sí, por eso la digestión de la noche tiene que ser más suave, porque mi hígado no está para recibir alimentos. Ya. Está para limpiar. Ya. Y por eso, cuando yo no limpio bien o me quedan tóxicos, ¿qué pasa? Que por la mañana tengo la cabeza súper cargada. Porque yo todo lo que quiero eliminar, mucha parte va hacia la orina, lo elimino por la parte hídrica, hacia la orina, y otra parte más lipídica la elimino por las vías biliares, hacia el tubo digestivo y hacia lo que sería el residuo sólido, ¿no? La femta. Entonces, son las dos vías por donde yo voy a eliminar mis tóxicos. Y todo esto lo tiene que gestionar ¿quién? El hígado. ¿Y qué hacemos por la mañana cuando nos levantamos a primera hora? Me voy a orinar y al cabo de un ratito me voy a defecar. Saco esos tóxicos que ¿quién lo ha preparado para que salgan? Mi hígado. ¿Vale? Muy bien. Y esto lo tiene que hacer cada día. ¿Vale? Entonces, si le doy mucho trabajo, pues muchas veces pues, tiene que levantar la alfombra porque dice, no puedo con tanto. Y esto es sobre todo cuando se rompe mi barrera, el intestino, que entran muchos tóxicos o porque mi alimentación no es de nutrientes, sino que son sustancias que no me intoxican, pero no es un nutriente, por lo tanto, yo los tengo que echar igual de mi organismo. Cuesta más echarlos. Bueno, les da trabajo al hígado. Y cuanto más trabajo le das, pues más puede levantar la alfombra. Así que en genérico, entonces, come nutrientes y come suave, ligero, porque si cenas mucho es el momento en el que el hígado está limpiando. ¿Y alguna cosita más así en genérico? Bueno, fíjate que a medida que nos hacemos mayores, cada vez nos gusta menos ir tarde a cenar. ¿No? Sí. Es decir, ¿por qué? Porque estos mecanismos, a medida que nos hacemos mayores, pues también sufren un cierto retraso, ¿no? Por eso cuando somos jóvenes lo toleramos todo, pero a medida que nos hacemos mayores ya notamos que según qué cenas, pues cuidado, ¿no? Y es por este motivo. Por lo tanto, lo ideal es varía de dónde comes, varía lo que comes y cuidado cómo cocinas. No le sumes más tóxicos en la forma de cocinar. Y 2, yo siempre que hay personas que me dicen, es que no sé si puedo comer tal cosa. Yo les digo, ¿lo tenía tu abuela esto? Si tu respuesta es no, no lo comas. Sí. Punto.
Es decir, ¿por qué? Porque todo lo que está manipulado, facturado, retratado, remanipulado, se tiene que limpiar, se tiene que blanquear, se tiene que cuidar, se tiene que limpiar de bacterias, se tiene que limpiar de tal. Y toda esta manipulación siempre va cargado de elementos que no son nutrientes. Por lo tanto, van a dar más trabajo a mi organismo. ¿Qué relación hay entre la vitamina D y el wifi? Y cierro el capítulo wifi y me voy después a hablar de otra cosa. Fíjate, las vitaminas sabemos que les llamamos así, ¿por qué? Porque son sustancias que todas las células de mi organismo tienen receptores a ella. Por eso les llamamos vitaminas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la vitamina todo el mundo tiene claro que es muy importante para los huesos y nadie se había fijado que lo que llamamos presentación de antígenos, es decir, fíjate que mi inmunidad en ese paso en conocer y en atacar algo que no es mío, la inmunidad tiene que leer qué es esto que hay, que yo no sé qué es, ¿no? Y esta presentación la hace una célula que se llama macrófago. Y el macrófago es la estrella de la inflamación. Entonces, cuando yo le digo que es el barrendero de la inmunidad, entonces el barrendero cuando va por la calle y encuentra algo que no sabe lo que es, ¿qué hace? Cuando llega a la oficina, mira qué he encontrado en la Avenida Cataluña. Entonces, esto mismo hace el macrófago. Cuando encuentra algo que no sabe lo que es, va a un ganglio y lo presenta a las células de inmunidad y les dice, mira qué me he encontrado. ¿Alguien sabe qué es? Esto es lo que llamamos presentación de antígenos. Bien, pues para que haya una buena lectura de la presentación de antígenos y la inmunidad reconozca y pueda actuar, se ha visto que al lado de este encaje, de este reconocimiento, está el receptor de la vitamina D. Y todo el mundo decía, es que ahí está el receptor de la vitamina D. ¿Y qué hace aquí? Pues resulta que si no tengo ese receptor con vitamina D, esa presentación de antígenos no se produce. Entonces, ¿qué pasa? Que como receptor también tiene sus minerales y si ahí tengo unos metales, esto se va a producir erróneamente. Voy a estar interfiriendo en este reconocimiento. Pero no solo aquí, sino que se ha visto también que la vitamina D es muy importante para regular la inflamación. Cuanto menos vitamina D o peor está este receptor, más sensible yo soy al dolor. ¿Por qué? Porque estos receptores están como hiperexcitados. Entonces tiene una gran importancia la vitamina D en la gestión de la inflamación y en la gestión adecuada de la inmunidad profesional. ¿Puede ser que nos estemos suplementando con vitamina D y por el contacto con el wifi no estemos absorbiendo ni tan siquiera suplementación de ella? Fíjate que, que interfiera en la absorción es difícil, porque el tubo digestivo va como unas vías muy determinadas. Lo que sí que es verdad es que la vitamina D es un antioxidante muy potente, protege igual que todas las vitaminas liposolubles, es un antioxidante súper potente de protección de grasas, igual que la vitamina E, igual que las As de membranas, etcétera, etcétera. Cada uno tiene un sitio preferente, ¿no? para proteger de esta oxidación. Y claro, cuando piensas en oxidación, piensas en hierro, es decir, en metales. ¿Vale? Entonces, cuando yo tengo muchos tóxicos, gasto mucha vitamina D. Y cuanto más baja está mi vitamina D, más oxidada estoy yo y menos me responde tanto mi inmunidad como la inflamación. Entonces, por eso como ahora... las del grupo B, ¿no? Que también es como que gastas mucho si tienes muy activado el sistema nervioso. Claro, ¿Es lo fíjate, mismo? las Bs aún me lo pones más difícil, porque las Bs hay 3 órganos principales que son el equilibrio de mi organismo, que dependen de las vitaminas B. Cerebro, suprarrenales y hígado, porque toda fase 2 de limpieza que estábamos hablando depende de las vitaminas B. Que yo fabrique bien el cortisol y que gestione bien el estrés depende de las vitaminas B. Y mi cerebro depende de las vitaminas B. Es decir, que el equilibrio neuroinmunoendocrino depende de las vitaminas B. Si yo tengo mucha toxicidad,
secuestro mucha vitamina B y los otros dos sistemas se quedan muy flojitos. Si yo tengo mucho estrés, el estrés me secuestra mucha vitamina B y los otros dos se quedan muy flojitos. Y así puedo entrar yo en jaque. O sea que mucha toxicidad y mucho estrés, solución, mucha vitamina del grupo B y mucha vitamina D, las dos. Es que entonces es todo. Fíjate que en las situaciones de estrés o de toxicidad, yo digo, es que es como si el cuerpo lo pusieras en una maratón. Ya, Es, es todo. es como si mi cuerpo fuera, yo a veces lo comparo con un coche, dice, le he puesto el acelerador y quiero que vaya sin parar hasta París. Es cuando que tengo que tener la batería a punto, tengo que poner agua para lavar los Se cristales. enciende la luz de la falta de aceite, Claro, de pero todo. exacto, o Claro. me tengo que preparar muy bien ese coche para que no me falle, y esto es, a veces yo me pongo en estos berenjenales sin estar protegida, sin Claro. pensar que en estos momentos yo estoy gastando mucho de todos estos nutrientes. Y encima, cuando tengo estrés, tengo mucho trabajo o no pienso ni en comer. O como lo primero que encuentro porque no tengo tiempo. ¿Qué Claro. favor le estoy dando a mi cuerpo? Ya, Ninguno. los efectos colaterales ahora ya. Qué bien lo cuentas, doctora, de verdad. Vamos a abrir el capítulo Sistema inmunológico y hormonas. ¿Qué relación hay entre las hormonas sexuales y la inmunidad? Bien, hay mucha investigación en ello. ¿Por qué? Porque fijaros que, sobre todo cuando hablamos de autoinmunes, hay una gran prevalencia del sexo femenino. Sí. ¿Y por qué afecta tanto a las mujeres y no tanto a los hombres? También afecta a Eso. hombres, ¿Por ¿no? qué? ¿Por qué? Bueno, porque se ha visto que los estrógenos favorecen justamente la respuesta TH1. Es decir, exacerban la respuesta inflamatoria. Por lo tanto, imagínate, esos cambios de estrógenos que se producen durante el ciclo, ¿vale?, menstrual, fijaros, los primeros 15 días que aparecen después de que yo he tenido la menstruación, empieza la subida de estrógenos. Cuando se produce la ovulación, estoy arriba de todo de estrógenos y empiezan a bajar. Y sube la progesterona, la progesterona. Entonces me está bajando los estrógenos, suben progesterona. Llega un momento que cuando están muy bajitos los estrógenos, cae la menstruación, ¿no? Y vuelve otra vez del ciclo. Pues, ¿qué se ha visto? Fíjate, cuando va bajando los estrógenos, mi inmunidad se va parando, se va parando, se va parando. De tal manera que cuando llegamos en los días previos a la menstruación, que es en el momento donde el óvulo tendría que recibir el esperma para hacer lo que será después el implante y el feto, Mm, si mi inmunidad tiene que tolerar una célula que viene de fuera, mm. tiene que estar totalmente parada, no reaccionar contra algo que viene de fuera. Y esto lo hago cada mes. Cada mes mi inmunidad se sube con los estrógenos y baja hasta el momento más bajo, que es en el momento previo a la menstruación. ¿Qué quiere decir exactamente cuando sube? ¿Qué quiere decir que sube la inmunidad? Está más activa, respondo mucho más, tengo más inflamación si tengo algún proceso inflamatorio. O sea, del día 1 al día 15 de menstruación Exacto, estoy más al inflamada, máximo. Y en la lo ovulación, máximo. el máximo. Y Entonces después de la baja, ovulación a otra vez el inicio, el mejor momento del mes. va bajando. Entonces, cuando estoy abajo de todo, ¿qué pasa? Si yo tengo pocos estrógenos, entro en tolerancia y puedo permitir que yo pueda aceptar una célula que no soy yo, que mi inmunidad no conoce y la tendría que rechazar como una célula que no soy yo. Y esto lo hacemos cada mes. Por lo tanto, cuando yo tengo estrógenos, hay ese proceso. ¿Vale? Entonces, esto lo hacemos cada mes. Fijaros, cuando mi inmunidad está más baja en su trabajo, porque se está parando, es cuando muchas muchachas y personas te dicen, yo cada mes antes de la regla, pues tengo un herpes. O si tengo que tener una infección de orina, me aparece justo antes de la menstruación. Es decir, justo antes de la menstruación, cuando yo tengo la inmunidad bajita, es cuando aparecen los oportunistas. Mm. Vale, ¿qué pasa si yo tengo los estrógenos muy altos? Por ejemplo, los síndromes
premenstruales, en las endometriosis. Todos estos procesos que cursan con un nivel alto de estrógenos, hay mucho proceso inflamatorio. Y entonces tengo dolor en la regla, tengo dolor, etcétera, etcétera, ¿no? Todo el proceso que conocemos de síndrome premenstruación. Y esto es, ¿por qué? Porque el nivel estrogénico sigue siendo alto. Y estas personas tienen muchas dificultades en poder concebir. ¿Cómo se contrarresta esto? Porque esto es la naturaleza de la mujer. Sí, pero claro, mi cuerpo esto lo sabe, se adapta a ello. Y entonces, si yo estoy bien y no hay ningún proceso y no tengo muchas guerras por ahí y mis mucosas están tranquilas y estoy en equilibrio, en homeostasis y en tolerancia, yo voy pasando estos ciclos y no me pasa nada, pero sumo estrés o sumo que no estoy comiendo bien y entonces mi inmunidad va bajando. O tengo mucha oxidación porque me entran campos electromagnéticos, metales, etcétera, etcétera. Mi inmunidad cada vez está más baja. Y cuando baja más es cuando aparece todo esto. Entonces, si yo no reparo ese ambiente, no voy a recuperar esa buena funcionalidad de la inmunidad junto con las hormonas. Antes hemos hablado de estrés y tóxicos, ya sabemos lo que no, pero para proteger las mucosas no hemos hablado de nutrientes clave. Te quiero pedir con nombres y apellidos que nos digas nutrientes clave y, en el caso que sea necesario, suplementos, porque hay veces que con la alimentación no es suficiente llegar a las dosis necesarias ante una vida que nos lo pone tan difícil. ¿Cuáles serían los nutrientes clave para mantener las mucosas y las células inmunitarias saludables, doctora? Fíjate, yo siempre digo, si quieres recuperar tu inmunidad, no le des trabajo. Sí, sí, lo has dicho muy claramente al principio, sí, sí. Y no darle trabajo es que mi alimentación sea lo más variada posible y lo más limpia posible. Esto lo hemos entendido también. Muy Entonces, bien. a partir de ahí tiene que haber variedad. ¿Por qué? Porque mi unidad, hemos dicho vitaminas, ¿no? Hemos hablado de vitamina D, hemos hablado de las B, pero tenemos que hablar de la vitamina C, tenemos que hablar de las vitamina A, que es la que nos protege las mucosas y nos la hace más fuerte. Entonces, todo lo que son vitaminas yo las necesito. Y entonces, y ahí es variedad de colores de la naturaleza, ¿no? Tanto en fruta como en verdura, tiene que haber un panel de colores porque cada color es un mineral y una vitamina diferente. Yo las tengo que tener todas. Obtención de vitamina A y C, entonces solo a través de los alimentos y los colores, sin suplementación añadida. Si yo absorbo bien, no tengo por qué, si no tengo necesidad. Vale. ¿Cuándo aparece necesidad? Cuando yo estoy estresada, cuando no puedo alimentarme bien, cuando tengo algún proceso, entonces me puedo suplementar. O cuando yo sé que estoy dando mucha caña a alguna parte de mi organismo, pues entonces me suplemento un poquito más de lo que yo necesito. Con un multivitamínico. Por ejemplo, el problema que tenemos cuando indicamos una sola vitamina, un solo mineral, es que puede desplazar a los demás. Por lo tanto, por ejemplo, decimos que para la inmunidad es importante el selenio, es importante el zinc, es importante la vitamina D, la C, pero fíjate que el zinc y el cobre desplazan al hierro. Claro, si yo tengo una menstruación abundante y estoy baja de hierro y encima me tomo zinc sin darme cuenta, estoy aún bajando más el hierro. Y por eso crees que está bien el multivitamínico, porque llevará un poco de todo y hierro también, ¿no? Por eso. Entonces, muchas veces decimos, yo puedo suplementar durante un tiempo pues zinc o selenio, pero al mismo tiempo tengo que tener una variedad de medicación o decir, pero un día o dos a la semana que me entre un poco de todo. Muy bien. Omega 3. Exacto. O bueno, ya es la estrella, ¿no? ¿Por qué? Fíjate que el omega 3, yo tengo una capa lipídica que me aísla del exterior. ¿De acuerdo? Fijaros que yo a veces comparo mi organismo con una pecera. Yo soy agua, se considera que los bebés son el 80% es agua y a medida que nos hacemos mayores llegamos a 60 y pico, que somos agua. Por lo tanto, si yo no tengo barreras, me diluyo con lo que tengo fuera. Y esto a veces pasa con las personas que tienen mucha sensibilidad a sustancias químicas. Se están diluyendo con lo que tienen en el ambiente. ¿Quién me bloquea? ¿Quién hace de cristal de mi pecera?
la grasa, los omega 3. Entonces, yo encima de la piel hago cada día, restauro mi capa lipídica, pero no solo encima de la piel, en mis ojos, en mi mucosa, en mi boca, en todo mi tubo digestivo. Hay una sustancia que tiene una base lipídica. Y esa base lipídica es la que impide que todos los líquidos que entran en mi tubo digestivo entren al torrente sanguíneo directamente. Y esta barrera que está en piel, que está en mis ojos y está en todas mis mucosas, si yo como pocos omega 3 o pocos omegas saludables, se va haciendo más fina y al final no existe. Y entonces Pescado azul. pescado azul, nueces, lino. Buscamos el pescado azul pequeñito, no el grande, porque tiene más residuos. Por lo tanto, nos vamos a la sardina, a la anchoa, es decir, pescado más pequeño. Si el salmón es vegetariano, el atún es carnívoro, come otros pescados, por lo tanto, el atún sabemos que es el que más componentes tóxicos lleva comparado con todos los demás azules. Pero tenemos que ir a buscar, cuanto más pequeñito, menos residuos tienen. Prebióticos, algo más para añadir para proteger a las mucosas, así en general. Hemos dicho vitaminas A, D, C, hemos hablado de los omegas. Sí, fíjate que el probiótico es como un ítem de moda últimamente, ¿no? Sí. ¿Y por qué? Porque hemos descubierto que para mi inmunidad los microorganismos que están en tubo digestivo no son bacterias, es una célula más mía. Porque yo de pequeñita he enseñado la inmunidad que esa Escherichia coli o este Lactophilus forma parte de mí. Y mi inmunidad no los ataca porque forman parte de mi organismo. Entonces, mantener esas bacterias que aún no sabemos ni la misa la mitad de lo que hacen a nuestro favor, porque si no tendría células, no tendría bacterias, por lo tanto, algún beneficio me está dando a mí como organismo, y cada vez sabemos más beneficios que nos dan, mantener esas bacterias bien, porque se considera que tenemos más bacterias que células, esas bacterias se tienen que mantener bien. Y esto dependerá de qué, otra vez de lo que decíamos, de lo que entra por boca. Si yo altero mucho esa alimentación, también altero esas bacterias que están en el intestino. Y esas bacterias es igual que mis células. Mi inmunidad considera que las células del ojo están en el ojo, que las células del corazón están en el corazón, que los lactófilos tienen que estar en este tramo del intestino delgado, que los bífidos tienen que estar en este tramo del intestino grueso. Pero si se mueven de sitio, me voy a enfadar y las voy a atacar porque están fuera de su lugar. Y así es como trabaja mi organismo. Yo tengo unas bacterias en el estómago muy poquitas y a partir de ahí cada vez tengo más y tengo diferentes formaciones o familias. Y tienen su sitio y tienen su estatus. Y unas controlan a las otras y estas hacen ácidos grasos de absorción rápida, esta rompe hidratos de carbono, este rompe no sé cuántos y cada uno está en su sitio. Si eso se altera porque predominan mucho, por ejemplo, las que comen proteínas y me bajan las demás, mi inmunidad se va a enfadar y entonces ya tenemos rotura de tolerancia. ¿Qué le pasa a la inmunidad cuando llega la menopausia? Bien, si hemos hablado de qué pasa durante el ciclo menstrual, cuando llega la menopausia sabemos que a medida que nos hacemos mayores, todos los sistemas, pues más o menos se tienen que adaptar funciones enzimáticas y actividades, a veces algunas se van enlenteciendo, otras van como más rápidas, es decir, hay cambios en la actividad celular. Pues bueno, resulta que sabemos mucho de lo que pasa en los hombres, que bajan, que suben, que tienen subidas y bajadas de inmunidad y hormonales, y en la mujer tenemos una caída brusca de hormonas, que será el momento de la menopausia. Es decir, ese cambio endocrino, como hemos dicho, el neuroinmunoendocrino es quien mantiene el equilibrio y la homeostasis y la salud de mi organismo. Cuando uno de estos sistemas pues cae, los demás se enteran y dicen, ¿qué ha pasado aquí?
Y sabemos que los estrógenos, fijaros el papel tan importante que tienen en la actividad de la inmunidad, que ya lo hemos descrito. Pues bueno, cuando empiezan a bajar estrógenos y detrás viene la progesterona, ¿por qué? Porque los ovarios van dejando de trabajar, siempre nos quedará suprarrenales. Y esto quiero que lo que tengáis claro. Suprarrenales va a coger el relevo de fabricar estrógenos. ¿Qué quiere decir eso? Para que la gente, ya hay gente que seguro que nos escuche y no sabrá ni que son suprarrenales. Son unas glandulitas que precisamente están como un sombrerito encima de los riñones. Por eso se llaman suprarrenales, encima de los riñones. Y es una glándula endocrina. Y es donde fabricamos las hormonas del estrés, la adrenalina, el cortisol, las hormonas que regulan, unas de las hormonas que regulan los líquidos de mi organismo, el sodio, el potasio, etcétera, etcétera, y algunas de las hormonas sexuales. Todo esto se fabrica ahí. Es una de las glándulas estrellas, porque es la que nos marca, por ejemplo, la cronobiología de mi organismo. Bien, pues entonces, cuando yo soy activa sexualmente, parte de estos de estrógenos se fabrican a nivel de ovario. Cuando el ovario va perdiendo los folículos, yo disminuyo la secreción de estrógenos y va bajando esa formación de estrógenos. Y esa bajada va acompañada de la pérdida de folículos que tenemos en los ovarios. Y esa bajada hace que vaya terminando el ciclo ovárico y llega un momento que los estrógenos están muy bajitos. En ese momento, suprarrenales dice, sí, muy bien, pero yo necesito un poquito de estrógeno siempre. ¿Por qué? Porque los estrógenos son considerados la hormona de la memoria. Y yo no puedo faltarme esta hormona. La necesito para la actividad neurológica. Y entonces el cuerpo dice, vale, muy bien, paras ovarios, pero si yo sigo fabricando en suprarrenales. Y ahí persiste la formación de estrógenos. Pero ese bajón de estrógenos que se produce cuando se paran los ovarios, coincide muchas veces con lo que llamamos la inmunosinescencia, es decir, también un bajón importante en el funcionamiento de la inmunidad. ¿Por qué? Porque la bajada de estrógenos arrastra a la respuesta inmunológica. Y Por eso eso quiere decir, decimos que la mujer en ese momento está en riesgo. ya. ¿Vale? Es un momento que yo me tengo que mimar más. ¿Por qué? Porque si llego en ese punto, pues si hay alguna célula que está haciendo el tonto en mi inmunidad, está bajando su actividad, igual no la controla y no la destruye. Aumento de citoquinas proinflamatorias. Exacto, aumenta la respuesta inflamatoria. Le llamamos la innata, lo único que sabe hacer la inmunidad innata, que responde contra todo, le importa poco lo que sea, pero siempre responde igual. ¿Y cómo responde? Inflamando. Entonces, cuando entramos en esta fase, yo tengo mucho más activa esta vía y la vía profesional, la del francotirador que le digo que va directo a ese virus, etcétera, esta nos baja en actividad. Ya no tenemos a francotiradores. Y ya tenemos pocos francotiradores, le cuesta reconocer y la diversidad que decimos de estos francotiradores cada vez tenemos menos. Esto que es tan importante en la mujer y coincide, poco a poco mi cuerpo también se puede ir recuperando y fíjate si se puede recuperar que las mujeres que llegan a centenarias, se ha visto que su capacidad inmunológica la podemos comparar con mujeres que aún no han llegado a la menopausia. ¿Y qué hacen? Dime Bueno, del remedio. Porque a veces, claro, si es una cuestión tan fisiológica de la naturaleza de la mujer, que se activen las sí, inflamaciones aún más en la menopausia, ¿habrá algo concreto para revertirlo? tiene esa tendencia, pero como te decía, yo recupero un cierto nivel de estrógenos con suprarrenales, ¿vale? Y suprarrenales, a partir de la testosterona, tenemos una enzima que nos transforma la testosterona en estrógenos y a partir de ahí yo sigo teniendo un nivel de estrógeno. Entonces mi organismo se va adaptando a este nivel más bajo, pero que persiste. O sea que es bueno tener testosterona.
Siempre tenemos testosterona. Ya. La testosterona es mi hormona de la libido, ¿vale? Y a partir de la testosterona yo voy a poder fabricar estrógenos. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros, tanto los hombres como las mujeres, tenemos las dos hormonas. Lo que pasa es que nosotras tenemos más estrógenos que el hombre. El hombre también tiene estrógenos, pero en un nivel mucho más bajo. ¿Por qué? Porque solo tiene suprarrenales. Y nosotros nos comparamos casi a ellos cuando entramos en la menopausia. ¿Vale? Pero ¿qué le pasa a una mujer que llega a la menopausia con estrés? El estrés, ya hemos dicho que suprarrenales es la hormona que regula el estrés, que nos ayuda a luchar contra el estrés. Y cuando yo me estoy pasando de estrés y se está agotando esa glándula, no llega esa cantidad de estrógenos que yo tendría que tener. Y entonces la caída de lo que es la mujer es impresionante. Entonces la mujer llega que no soy capaz de decidir, dudo de todo, no me conozco, no sé qué me pasa, tengo infecciones oportunistas cada 2 por 3, pero no aguanto el marido, no aguanto los hijos, me llaman de aquí porque me llaman, esto no. Y esto que se está juntando la bajón de hormonal con un nivel de estrés alto y entonces suprarrenales no puede hacer su papel. O sea, primera lección, llegar a la menopausia sin estrés. Fantástico. Es decir, si tú quieres mantenerte en salud, evita llegar a la menopausia con estrés, porque esto te va a hacer un batacazo impresionante al Que organismo. tampoco sabes cuándo te llegará la menopausia, lo digo para un poco antes, por si acaso. No, bueno, porque, claro, yo pienso que el estrés lo tenemos que gestionar de alguna manera siempre. siempre, pero en esa etapa de la vida es muy crucial. interesante, es crucial. Es crucial, Vale, es crucial. Para ¿Y mí es crucial. ¿Qué más podemos hacer? Bien, entonces, como hemos dicho, en estos momentos es cuando más yo me tengo que mimar y sabemos que mimar pasa por mantener las horas de sueño y dormir bien, por alimentarme lo que necesito, que no me falten nutrientes y hacer ejercicio para activar mi circulación, para que todo mi sistema se entere de que he bajado estrógenos y vuelvan a activarse, que tienen muchos sistemas para activarse de otra manera, igual que la memoria. Yo puedo hacer un bajón de memoria y al cabo de un tiempo dices, sí, pero ahora estoy mejor. Hace un tiempo me he descuidado las llaves, no sabía dónde las había dejado, pero ahora esto ya no me pasa. Este subir y bajar normalmente se produce debido a estos cambios hormonales. Y esto, mi cuerpo, cuando no tengo esa hormona que hasta ahora la había tenido, pues tengo que ir a recoger otra forma de trabajar que no dependa de esta hormona. Y esto lo sabemos hacer y esto es lo que llamamos plasticidad de mi organismo. Y mi cerebro es muy plástico, por lo tanto me voy a recuperar. Otra cosa que notamos, sequedad, sobre todo en los ojos. ¿No? Nos baja la parte lipídica y en ese momento no nos puede faltar el omega 3. Es decir, es uno de los momentos que si yo estoy baja en omega 3, me empiezan a llorar los ojos, puedo hacer ulceritas de los ojos, en la boca tengo problemas, tengo muchas dificultades en el periné. Es decir, son esos nutrientes que en ese momento no me pueden faltar. Vale. ¿Algún otro nutriente? Bueno, tener bien todas mis células, entre ellas mis probióticos, tener bien mis barreras, que sería omega 3, y que no me falten ninguno de los nutrientes básicos. Comer bien, saber qué cantidad de proteínas yo necesito y esa diversidad. Y los nutrientes. No me vale que ahora que empiezan las naranjas, solo como naranjas durante todo el invierno. Perdón. Ahora tengo cosas rojas, cosas amarillas, cosas verdes y mi cuerpo los necesita todos. Doctora Rigau, muchísimas gracias por esta clase tan divulgativa, que se ha entendido tan bien, porque además yo que te sigo y a veces haces charlas para profesionales, realmente te has puesto en el lugar de una persona de la calle. Porque, claro, si te pones en plan psiconeuroinmunóloga, madre mía, lo hubiéramos pasado mal y lo he entendido todo. Esto ya es importante y sabes mucho, mucho, mucho más. También soy consciente de ello
Y claro, para ti hoy esto ha sido nada, o sea, un capitulito del mundo de la salud tan apasionante en el que estás investigando, y lo he dicho al principio, con esta formación tan completa, porque si pides que la alimentación sea variada, tu formación también lo ha sido, sin duda. Eres seguramente muy curiosa y con lo cual espero que en otra ocasión escojamos otro tema y seguimos aprendiendo de ti, que la gente sepa que estás en activo, que pasas visita y que en la web doctorarrigau.com tienen toda la información para seguirte y para pedir hora, ¿verdad? Ahora sí, pero sobre todo, quien se acerque a mí buscando ayuda, yo empiezo siempre por el tubo digestivo. Por lo que os decía, el 80 y pico % de las células de inmunidad se encuentran en mi tubo digestivo. Si mi tubo digestivo no está bien, mi inmunidad no puede estar bien. Y por mucho que yo dé suplementaciones, si tubo digestivo no está bien, no hay manera. Entonces, si yo quiero ayudar a mi organismo, tengo que empezar macronutrición, que yo absorba lo que tengo que absorber y mi tubo digestivo tiene que estar bien. Si no, la inmunidad no estará bien. Yo solo puedo añadir que por la fama que tiene la doctora Rigau hay muchos pacientes que después de un periplo de profesionales, sin criticar ni ansias de criticar a nadie, pero que cuando han llegado a ti, wow, cómo cuadran un poco toda su historia, ¿no? Y todos sus síntomas y todos sus interrogantes. Es decir, que vale la pena, bueno, yo siempre he tenido ganas de ser paciente de Josepa Rigau. O sea, no hace falta, no hace falta. Bueno, todo no hace llegará. falta, Lo que pasa es que sí que es importante, Es decir, que yo todo lo que estoy haciendo en método Rigau y todo lo que hacemos, yo siempre empezamos por tubo digestivo, desde fuera hacia adentro, que la barrera esté bien. ¿Por qué? Porque es que mi inmunidad, si no le saco trabajo, es imposible que se calme y vuelva a tolerancia. Y esto es un gran mensaje, es decir, no hay pastillas que valgan para la inmunidad, es hacer bien y que mi organismo esté bien. Pero esto yo diría que es todo. El neuroinmunoendocrino necesita esa coordinación y estar bien y que mis barreras hagan su papel y todo. Si no, se rompe el equilibrio y entonces tengo que buscar ese equilibrio empezando por lo más básico. Y esto es lo que tenemos que aprender y lo que tenemos que hacer cada día, no solo los fines de semana o de lunes a viernes, cada día. ¿De acuerdo? Eso es lo más difícil. Doctora, hasta otra ocasión. Un placer. Muchas gracias. A ti, gracias. Gracias. Es un placer. Adiós, buenas tardes. Adiós, adiós. Y hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado, no te olvides de compartir. Y recuerda que en Soy Como Como te esperamos con cursos online de salud y alimentación. Además, si te haces miembro de la comunidad Soy Como Como, tienes acceso exclusivo a masterclass y conferencias online, recetas, revistas, descuentos y sorteos. ¿Quieres más información? Visita nuestra comunidad Soy Como Como. Te dejo el enlace en la descripción. Y te espero en el próximo capítulo. Naturs Plus, tu marca experta en salud natural, patrocina este podcast.